Hola, buenos días. Vamos a arrancar con nuestra mesa. Voy a hacer la presentación de nuestra ponente. Ella es la doctora Hilda Katz, perdón. Es doctora en psicología, licenciada en psicología de la Universidad de Buenos Aires, miembro titular en función didáctica de la Asociación Psicoanalítica Argentina, de la Federación Psicoanalítica de América Latina, FEPAL, y de la Asociación Psicoanalítica Internacional, IPA. Es profesora titular invitada de universidades nacionales e internacionales. También es profesora de seminarios de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Escribió una serie de 8 libros sobre la pandemia con más de 80 colaboradores de todo el mundo y 2 tomos sobre la actualidad del pensamiento de Bion y 2 libros acerca de los tatuajes. Autora y guionista de cortometrajes, videos y numerosas publicaciones. El título de la ponencia que nos va a hablar el día de hoy es Tatuajes como marcas simbolizantes, la relevancia clínica de los tatuajes para el proceso psicoanalítico. Démosle una cálida bienvenida, por favor. Doctora Hilda, cuando guste iniciar, la escuchamos. Sí, me escuchan bien porque yo escucho muy bajito. Entonces, quería saber si me escuchan bien o cambio de tema, digamos, ¿no? Es decir, o cambio del iPad al celular. No, Por doctora, la eso quería. escuchamos muy claro y fuerte, bastante bien. Ah, perfecto, perfecto. Entonces me quedo tranquila porque no me gusta que se escuche despacito. No, no, Este, Así que bueno, encantada. Bueno, ante todo quiero saludar a todos porque conozco a muchos de ustedes y hemos compartido conocimientos, intercambios, muy enriquecedores siempre, ¿verdad? O sea que es un placer estar con ustedes acá. Yo estoy en el Congreso de FEPAL, el Congreso Latinoamericano de Psicoanálisis, y acá, bueno, he hecho unas cuantas presentaciones, entre ellas un curso de tatuajes, porque tengo, en realidad, para mostrar libros, el que tengo acá es el tatuaje en portugués, que salió en portugués y pronto va a salir en inglés. Y entonces, no tengo los otros porque estoy en Brasil, no estoy en Argentina. Pero ante todo les quiero decir, les quería preguntar de cuánto tiempo voy a disponer más o menos para no sobrepasarme sobre otros colegas. solamente estamos con usted, doctora, y si le parece bien, 35 minutos para su ponencia, Sí, sí, perfecto, para sí, que después sí. demos paso a un par de preguntas de los aquí presentes que cabe destacar que tiene auditorio lleno. Entonces, estamos muy ansiosos por Gracias, escucharla. muchísimas gracias. Bueno, ante todo, yo voy a empezar con un poema de Felisberto Hernández, que es un poeta uruguayo, que dice que yo sé que por el cuerpo andan pensamientos, yo sé que por el cuerpo andan pensamientos descalzos, y no todos suben a la cabeza y se visten de palabras. Este poema de Felisberto Hernández me movió mucho a interesarme en los tatuajes. Aparte de un caso clínico, el primero que tuve, que despertó muchísimo mi interés en los mismos, ¿no? Porque como psicoanalistas en la actualidad nos enfrentamos con problemáticas diversas que nos demandan posicionamientos diferentes permanentemente, ¿no? Es decir, en los últimos 20 años podemos observar que de alguna forma hay una explosión de imágenes digitalizadas, ¿no? Tal arte corporal que desarrolló un gran desarrollo académico y comercial también, y también en diversas encuestas se puede apreciar que de alguna manera la mayoría de los jóvenes o no tan jóvenes, ¿verdad?, manifestaron haberse realizado un tatuaje, un piercing, una escarificación. O sea que
lo que yo quiero acentuar es que el tatuaje le permite dar a los dibujos mucha variedad, ya que a través de las imágenes la potencialidad de adquirir significación tiene mayor relevancia, ¿no? En contraposición a la escarificación o los cortes, cuyo dibujo está formado solamente por cicatrices. Partimos de que la palabra tatú proviene del término polinesio tatau, lo cual significa la sensación de ser golpeado, y también de una palabra que me interesa mucho, derivada del polinesio, que es Tou, que es el padre de la noche y creador de todos los dibujos de la tierra. Tatuajes, perforaciones, pinturas, peinados, accesorios y vestidos estarían estrechamente interrelacionados entre sí, estructurando el cuerpo de una época, desde tiempos remotos, ¿no? Definiendo lugares y funciones, tanto sociales como sexuales. O sea que el tatuaje existió desde tiempos inmemoriales, como lo testimonian los restos de tintas hallados en la cueva de Blombos, al sur de África, que poseen una antigüedad que dicen de casi 100.000 años. O sea que había utensilios para hacer tatuajes, pintura corporal. O sea que se considera el tatuaje y la pintura corporal como la primer forma de expresión artística y también de lazo social, anterior incluso al arte parietal europeo que todos conocemos, cuya antigüedad se estima en 35.000 años atrás, ¿no? O sea que se comprueba también en el hallazgo de momias que tenían hechos tatuajes en distintas partes del cuerpo con finalidades, se cree que también terapéuticas. Así, el tatuaje fue practicado por diferentes culturas, castigado durante ciertos periodos de fuerte religiosidad y rescatado de tierras exóticas hasta prevalecer en el pleno siglo XXI. En efecto, puede decirse que en las sociedades occidentales actuales, la evolución de estas prácticas se manifiesta en el uso que de estas hacen los jóvenes para inscribir a través de símbolos gráficos acontecimientos que marcan etapas fundamentales de la vida y de la identidad. Yo le agregaría, si desde tiempos remotos, sabemos que se ha definido así lugares y funciones. O sea, que de alguna forma podemos ver que los tatuajes, en cuanto a su significación tradicional, sirven como señal de identificación personal, moda compartida por determinados grupos de pertenencia, hechizo, talismán, pertenencia a sociedades secretas, fidelidad amorosa, adornos, etc. Adquieren relevancia durante la adolescencia, esa etapa de la vida de extrema vulnerabilidad caracterizada por la depresión y los avatares de la transformación de los objetos de amor original. Por lo tanto, en muchos casos, también a través del tatuaje pueden detectarse como cicatrices de heridas en su andamiaje identificatorio, que en algunos casos nos develan, digamos, nos revelan o velan, ¿verdad?, el armado del cuerpo erógeno en su delicado equilibrio inicial. Voy a hablar de mi libro, Tatuajes como marcas simbolizantes, porque ya que están en la feria del libro, ¿verdad? Y este libro es el resultado de distintas estrategias de investigación en la clínica, con más de 50 entrevistas y casos clínicos. Entrevistas también en el cine y en la literatura. Y de los procedimientos que se realizan en el cuerpo, los adolescentes y adultos jóvenes, aunque no es algo exclusivo de esos grupos etarios, quiero destacarlo esto, ya que las entrevistas van de los 14 a los 90 años.
los tomaré como cicatrices reveladoras que tienen que ver principalmente, desde mi punto de vista, con las problemáticas planteadas en torno a las particularidades de las inscripciones parentales en nuestra cultura. Intento legitimar, sobre todo desde su propio lenguaje, estas manifestaciones culturales, sociales, individuales, que entre pliegues y repliegues despliegan por derroteros inusitados una narrativa que a mí me llevó a interrogarme sobre esta forma de lenguaje como una superficie de inscripción de la producción inconsciente del sujeto y también de qué más, de su potencialidad reparatoria. Y ahí nos empezamos a meter más en el tema. En algunos casos clínicos, el juego de del garabato de Winnicott me permitió hacer ese pasaje del tatuaje con su fijeza inamovible a la plasticidad de los garabatos en constante transformación en el trabajo clínico, produciendo una transición creativa tanto al garabato gráfico como al narrativo. Bueno, desde ahí fui desglosando distintos sus temas y temas, ¿no? Pero para mí un punto muy importante es que lo que quise es un soporte, caracterizar la forma en que los duelos y o déficits parentales, la carencia real o simbólica de la figura paterna principalmente o de la función parental, tiene mucho que ver con el tatuaje, con la inscripción, con ponerle un nombre, con llevar un nombre, con llevar una pertenencia, un grito desesperado en busca de un legado, a veces más desesperado, a veces menos. O sea que yo quiero sostener la relevancia clínica del tatuaje como un lenguaje gráfico que puede favorecer la apertura de lo que he denominado marcas simbolizantes, en tanto poseen un potencial simbolizante que nos puede abrir el camino a las representaciones mentales necesarias para que se produzcan los conflictos psíquicos en torno a qué, a los duelos y a los déficits de las funciones parentales en la actualidad, entre otras cosas. No es solamente eso. Pero como analistas tenemos que saber que el tatuaje es una vía regia de acceso al inconsciente, como los sueños. Es como un zip, antes se llamaba zip, el material de la computadora, todo condensado, de toda la computadora. Y yo considero que el tatuaje tiene todo condensado, la vida y la historia de una persona, en el caso que nos consulta, que es necesario en la consulta preguntar dos cosas que se han incorporado, debe ser por mis investigaciones. Una es, ¿cómo y qué le pasó durante la pandemia? Si tuvo muertes, duelos, pérdidas, ¿cómo vivió la pandemia? Y digamos, la segunda cosa que hay que preguntar, tiene tatuajes, pero con apertura, como parte de nuestra tarea, como parte de la vida de esa persona, que es muy valiosa. Entonces, acercarse al tatuaje con respeto, en muchos casos algunos son bellísimos, con admiración, pero saber también que la persona puede tener tatuajes que no están a la vista nuestra, ¿no? O sea, que yo lo que quiero apuntar es sobre todo a acercarnos al tatuaje de una sin memoria, como dice Bion, sin deseo y sin una búsqueda exhaustiva del hecho y la razón. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? No. Sino abiertos, ¿no? Soportar el enigma, soportar lo que Bion llama la capacidad negativa, de lo que está más allá de las palabras, pero que puede abrirnos a un territorio de descubrimientos maravilloso, ¿no? Es decir,
también sabemos, ¿verdad?, que el impacto de los escenarios violentos que circundan una infancia y juventud muy vulnerable en todo el mundo, sensible por definición en sus búsquedas, porque ¿qué buscan? Ambientes subjetivantes, ¿qué es lo que no encuentran? Nos compele a lidiar con las particulares formas de desamparo, desintegración y errancia que de alguna forma expresan el desamparo, es decir, modos diferentes de experimentar la marginación, pero en todas las clases sociales, de los adolescentes, por ejemplo, de los niños. Esto sería una vertiente, no es todo, pero es una vertiente de lo que yo tomo con respecto a nuestra labor profesional y a los mandatos biopolíticos del entorno. Entonces, nos encontramos muchas veces a niños y adolescentes donde no hay un otro que subjetive, ¿no? Que faltan esos significantes fuertes, los hay débiles, desdibujados para la identificación. Nos encontramos a veces con que donde va el niño, el adolescente, en búsqueda de respuestas y de protección, encuentra un mensaje invertido que todo el saber ha quedado de su lado y no del lado de los adultos, ¿no? Entonces, ahí nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con las identificaciones primarias? ¿Qué pasó con la donación de tiempo, de sentido, de material identitario, que es una de las búsquedas del tatuaje, y de amor estructurante? ¿Qué pasó con todo eso, no? Donde de repente nos encontramos con un estado de abandono en lo que hace a la niñez y la adolescencia, de maltrato y de violencia. O sea, que al transcurrir las generaciones en nuestra cultura, observamos muchas veces que la transmisión está asignada por la ausencia, o también o por una función paterna desvitalizada, inoperante, que no dejó lo que podría llamarse una marca, como pasaje necesario para la estructuración psíquica, ¿no? Y ahí nos preguntamos, bueno, cómo conseguir mantenernos en un margen como un espacio de interrogación, un espacio de transición, un entre, donde no nos dejemos capturar por el prejuicio, por las preconcepciones, ni por la seguridad imaginaria de las certezas. Al tatuaje hay que acercarse con la mente abierta y puede ser un gran colaborador nuestro en el trabajo psicoanalítico y también puede ser una apertura para lo que esa persona está queriendo decir y no tuvo las palabras o no quiso ponerle palabras o está más allá de las palabras, ¿no? Es decir, lo que yo quiero decir, una de las cosas, ¿no? Es que el tatuaje provee de toda una información condensada, pero siempre y cuando, como el zip de la computadora, la sepamos abrir y también haya posibilidades de hacerlo, porque puede que el otro no quiera que abramos ese zip, ¿no? O sea que porque el tatuaje realmente puede aportar al proceso psicoanalítico asociaciones valiosas, enriquecedoras, constituyendo su propio relato cada persona, su propia novela, su guión condensado, que permite desplegar derroteros insospechados de derivas asociativas. O sea que lo que yo he visto a través de mi experiencia de haber visto más de 100 o más entrevistas, casos, etcétera, que se pueden expresar a veces mediante el tatuaje, identidades que se sienten en peligros de desintegración o también constituyen un espacio que lo que yo llamo de producción de subjetividades cifradas en un plano ontológico que despliegan segmentos espaciotemporales autopoéticos y creativos. ¿Qué quiero decir con esto que parece tan difícil? Que los adolescentes
y los adultos jóvenes crean sus propios emblemas, ¿verdad? Y eso también es valioso. Ante la falta de material identitario, los déficits parentales muchas veces se agrupan y deciden ponerse un tatuaje como un apellido, ¿no? Donde comparten con todo el grupo, de alguna manera, un legado, ¿no? De alguna forma, el tatuaje es muy valioso y tiene un potencial reparatorio. Yo digo potencial, porque como es escuela inglesa y si es marca no es símbolo, es uno, acá le llamamos oxímoron. El oxímoron sería que, digamos, no, marca y símbolo son contrapuestos, pero yo opino que sí, que existe esto. Incluso yo tomo esta frase, marcas simbolizantes, de los trabajos de Christophe de Jour sobre somatizaciones. Y hablé con él, eh, exponiéndole la idea mía respecto a las marcas simbolizantes, como los tatuajes, porque él habla de las patologías psicosomáticas como somatizaciones simbolizantes. Entonces, si es somatización, no es símbolo, pero sin embargo, tienen el poder de abrir el camino a las representaciones mentales necesarias para que se produzcan los conflictos psíquicos. De Jure habla de somatizaciones simbolizantes respecto a las enfermedades psicosomáticas que no tienen un grado de desintegración o de extrema gravedad como otras, donde ya estamos hablando a lo Pierre Martí de la desintegración, sino con aquellas que permiten abrir de alguna manera el camino a la palabra o al símbolo o a la narración, ¿no? Ahora, por otro lado, también tenemos en los tatuajes que de repente alguien se hace un tatuaje, como en las entrevistas me decían, mira, yo me hice este tatuaje, representa la muerte de mi abuelo paterno, que me crió porque mi padre murió cuando yo era muy pequeño. Entonces yo acá tengo los dos homenajes, a mi padre y a mi abuelo paterno. Es decir, era como si lo hubieran mandado para mí, porque yo siempre acentúo el tema de la función paterna con respecto al tatuaje, porque la función paterna, digamos, antiguamente es la que daba el nombre, la firma, el sello, ¿no? La pertenencia a un legado, a una herencia. Y entonces, bueno, un tatuaje, dos o tres, y tenemos, digamos, el otro extremo. ¿Qué sería el otro extremo? Cuando esa satisfacción de haber expresado lo que se quería expresar no se alcanza, que pueden ser tres, cuatro, cinco, seis tatuajes o siete. Alguna vez un chico me dijo, mira, yo tengo ocho, estoy bien, porque yo les decía como límite, no es límite, es una apertura. Diferente a cuando nos encontramos el famoso tatuaje mantita, no sé si así se llama en México, que cubre todo el cuerpo, que no deja un lugar en blanco, y en ese caso nos encontramos con una patología severa. Yo no me puedo acercar a hablar del tatuaje porque es como estar en carne viva. Esa persona se encuentra eh, con una repetición de lo traumático que pugna secretamente en una sucesión infinita de tatuajes y que se transforma en qué? En una adicción. Entonces la adicción no se puede detener. Son solo actos donde el dolor se corporiza por su componente erógeno masoquista en una dramática muda de repetición irremediable, autodestructiva e intransferible. O sea, que sería otra la situación. Yo he visto tatuajes mantita y ahí yo no pude hacer una entrevista, por ejemplo. Mis entrevistas eran muy sencillas. Por ejemplo, ¿cuándo te hiciste el primer tatuaje? ¿Qué dijeron en tu casa? ¿Cómo elegiste el diseño? ¿Verdad? Y qué estaba pasando en tu vida en ese momento. Con esas cuatro preguntas
que a mi entender son respetuosas de la intimidad del otro, yo podía saber qué pasaba en la casa, si había, quiénes estaban, por qué se eligió ese dibujo. Es muy importante el dibujo. Cuanto más estético es el dibujo, más lograda está, más logrado está el potencial reparatorio del tatuaje. La estética también cuenta, porque una cosa es un tatuaje del horror, ¿no? Horroroso, podríamos decir, que espanta, y otra cosa es un tatuaje bello que invita a que le pregunten, a hablar, a contar una historia. Muchos me decían, qué suerte que me preguntás, porque me encanta que me pregunten y yo cuento qué me pasó. Y eran historias maravillosas. Y en otros casos, en los casos de adicción, la respuesta era, porque se me pintó. No sé si allá se usa en México, se me pintó, se me antojó. Es decir, la respuesta era no te metas, no te acerques, y hay que respetarla también, porque el dolor puede ser muy, muy grande de lo que se está movilizando, ¿no? Entonces, tener esa amplitud, digamos, ese espectro que va de los aspectos, predominio de aspectos neuróticos, al mejor estilo Bion, podríamos decir, al predominio de los aspectos psicóticos, ¿no? Es decir, con cuál, digamos, qué es lo que prevalece. En el predominio de aspectos neuróticos, la persona nos cuenta unas historias hermosas, que a lo mejor no tuvo la oportunidad de hablarla con alguien interesado en lo que le pasa. En el predominio de aspectos psicóticos no nos cuenta nada, ¿no? Es decir, rechaza y ataca el vínculo. Esto a mí me sirvió mucho un ejemplo de Winnicott también, donde saben que siempre van a encontrar Bion, Winnicott, Green en mis alocuciones, pero Winnicott contaba que un grupo de curas, ¿no? Personas de la iglesia, lo vinieron a consultar para preguntarle, cuando alguien nos viene a consultar, perdón porque está haciendo calor acá, cuando alguien nos viene a consultar, ¿cómo sabemos a quién tenemos que derivarlo con usted o a quién podemos ayudar nosotros en la confesión? Entonces Winnicott se fue a pensar y después volvió y les dijo, miren, si viene alguien a consultarle, por más terrible que sea la situación, pero les cuento una historia que a ustedes los tiene apasionados por escucharlos, interesados, a esa persona, por más terrible la situación, la pueden ayudar ustedes, en la iglesia o como la mirada que quieran. Pero si viene alguien a contarles una historia que no es tan terrible, pero que está, digamos, está eh, muy, muy controlado, muy cerrado, muy, podríamos decir, controlado de todo lo que dice, cuidando cada palabra, a esa persona me la tienen que derivar a mí. Y en eso me basé con el tatuaje. Había personas que contaban historias hermosas y que ya en la charla misma se desplegaba, digamos, toda una situación donde uno veía, digamos, que estaban bien, e incluso uno podía sugerir algunas cosas. Y en el predominio de aspectos psicóticos, no, nos encontramos con un rechazo total a hablar, a comunicarse, etcétera, ¿no? Entonces es importante tener, yo creo que ya estoy en tiempo, ¿no? No sé, este, Tenemos unos 5 minutos todavía, doctora. bueno, entonces, y esto lo puedo ver en la clínica, es decir, tenemos distintas formas del tatuaje. O, por ejemplo, una entrevista que yo hice de un tatuaje de unas alas preciosas que tenía dibujadas en el cuello. Le digo, qué lindas las alas, etcétera. ¿Y cuándo te las hiciste? No, me digo, es el primer tatuaje. Me dice, sí, es el primer tatuaje, porque tenía muchos. Y entonces le dije, ¿y qué pasaba en tu casa en ese momento? No, ¿qué dijeron en tu casa?
Yo con mi mamá hago lo que quiera, lo que quiero, a mi papá nunca lo conocí. Entonces yo ya tenía un dato para mi hipótesis, ¿verdad? Y después le digo, ¿cómo elegiste el diseño? Porque me encanta todo lo que tiene que ver con volar. Y después le digo, bueno, y digamos, eh, qué estaba pasando, cómo estaba tu vida en ese momento, ¿no? Entonces me dice, no, yo estaba bien. Le digo, pero vos me dijiste que nunca conociste a tu papá, ¿no? Le dije, entonces, tal vez algo de eso pasaba. Dice, no, 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 dice, en realidad no pasaba. En realidad yo me crié con mi mamá y un hermano muy mayor que yo, y ese hermano un buen día se fue al exterior y nunca más lo vi, nunca más volvió. Entonces yo le digo, perdón, voy a hacer una pregunta. ¿Y no será ahí cuando él se va, pensando en el duelo, ¿no? Que te hiciste las alas? Y me dice, ay, sí, Hilda, me rompiste la cabeza. Fue cuando se fue mi hermano, nunca lo había relacionado. Y ahí me empezó a hablar de su hermano que se había ido, que lo extrañaba. Empezó a detallar el duelo que estaba viviendo, ¿no? Que había vivido, que no había encontrado palabras. Por eso yo siempre digo que debajo del tatuaje yace una pérdida. Pueden ser pérdidas de muchas maneras, de una etapa de la vida, de un amor, de una amistad, de un momento de transición, pero siempre apunto a que hay algo que yace debajo del tatuaje y que busca una reparación, y a veces lo logra, hay que respetar ese logro, ¿no? Siempre y cuando no se transforme en una mantita que cubre todo el cuerpo, que es otra cosa. Ya ahí hay, la cantidad de duelos son imposibles de intentar elaborarlos, como me ha pasado en unos casos que yo entrevisté. Bueno, todo esto figura en el libro, pero lo que yo quería decirles era la importancia que tiene el tatuaje, y sobre todo en México, ¿no? Que tienen una cultura ancestral muy rica y que se expresa a través de símbolos y que nos puede decir mucho a través de sus símbolos. Así que pienso que tengo muchísimas cosas más para decir, pero no quiero sobrepasarme en los tiempos y le agradezco mucho la invitación. Para mí, digamos, el tatuaje guarda, es una grafía escrita en tinta indeleble que nos invita a descubrirla o a inscribirla por primera vez, o sea, a editarla o, digamos, hacer una edición esa marca simbolizante o hacer una reedición de algo que ya está. Por ejemplo, uno de mis entrevistados me decía, mira, Hilda, ahora en vez de cartas nos hacemos tatuajes, ¿no? Como que tenía más eternidad el tatuaje. Otra entrevistada me dijo, Hilda, cuando yo sea viejita todos vamos a tener tatuajes, ¿no? Es decir, tener en claro esa expresión humana y todo, con toda la complejidad del pensamiento, de la complejidad que tanto nos enseña Edgar Morin, ¿no? El pensamiento de la complejidad, de todo lo que puede encerrar ese dibujo, ¿no? Que por supuesto a mí me atrae mucho todo lo que es dibujo, o sea que también me acerco de otra forma o trato, pero al principio tenía muchos prejuicios y tenía muchas preconcepciones y siempre iba diciendo, bueno, ¿por qué no lo dibujan en un lienzo, ¿no? En vez de que sea la piel el lienzo. Al principio era bastante prejuiciosa, me costó luchar contra mis propios prejuicios de la edad, ¿no? Porque aunque el tatuaje existe desde que el mundo es mundo, cada época adquiere significaciones diferentes y eso es lo que a nosotros nos atañe. En este momento yo creo que está muy ligado a la búsqueda de una identidad, cuando el material identitario de los déficits parentales es muy escaso,
la búsqueda de una pertenencia. Entonces, bueno, para ir terminando, respeto con el tatuaje, incorpórenlo en las entrevistas, no dejen de preguntar ni por la pandemia ni por el tatuaje. Y muchísimas gracias. Bueno, y el libro creo que se está editando en México, o sea que lo pueden conseguir allá. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar a la parte de preguntas. ¿Hay alguna pregunta por acá? Si te quieres acercar para decirle que nos escuche, porque si no, no creo que nos escuche y después yo, si interpreto tu pregunta, ahí se puede perder, ¿no? Entonces, acá. Doctora, yo tengo una pregunta o un comentario. ¿Cuál es su pensar con respecto a los tatuajes en el rostro? Creo que el rostro es una parte muy vulnerable del cuerpo. Hay personas que se hacen tatuajes donde no se ve, pero el rostro creo que es la parte más vulnerable del cuerpo. ¿Tiene algún pensar con respecto a los tatuajes en el rostro? Ah, ok, ya la escuchamos muy bien. ¿Sí alcanzó a escuchar la pregunta? Sí, sí, que pienso los tatuajes en el rostro. Es muy importante esa pregunta porque depende la zona, el tatuaje está expresando otra cosa. El tatuaje en el rostro en general tiene una significación más complicada, ¿no? Porque es como muchos tatuajes, algunos dicen, bueno, voy a la oficina, me pongo una camisa, me tapo el tatuaje o se pueden tatuar, digamos, tapar en diferentes partes del cuerpo, pero en la cara no, ¿no? La cara es la identidad por antonomasia. De hecho, tenemos identificación por el rostro, en el celular, en muchos lados, la identificación es por el rostro. Entonces yo creo que ahí hay una pelea importante, ¿no? Con los primeros vínculos, ¿no? Es decir, considero que ahí estamos en una situación donde no hay opción de, podríamos decir, de taparlo, disimularlo o lo que sea, ¿no? Eh, Pasa a cambiar el rostro. Entonces yo creo que los tenemos que considerar con mucha delicadeza porque creo que puede contener aspectos muy dolorosos de la persona, esa decisión, ¿no? Es como cambiar la imagen, es decir, y que no hay mucha vuelta atrás, porque en general el tatuaje deja marca, aunque se lo saquen, deja marca, ¿no? O sea que habría que ver un caso por caso, habría que verlo con cuidado, ¿verdad? Pero no, podríamos decir, no, no dejar de señalar que es más delicado el acercamiento nuestro a investigar de los tatuajes en la cara que de los otros que son más comunes, ¿no? Pero habría que ver el caso y el caso por caso, ¿no? Quizás no respondo del todo la pregunta, pero diría que tomarlo con mucho cuidado, porque nos está diciendo tal vez de un dolor muy grande, de querer cambiar la identidad, etcétera, de no ser reconocido. Quizás está hablando de que no ha sido reconocido, entonces no quiere reconocerse como parte de una familia o de un grupo, un legado. Creo que, pero no quiero ser dogmática, ¿no? Porque lo peor que puede tener el psicoanálisis es ser dogmático porque es un veneno para la mente. Quiero dejar abierto el enigma, pero es muy buena la pregunta porque eh, a veces expresa el tatuaje en la cara en el no haber sido reconocido, ¿no? En las interacciones tempranas. A veces, no siempre, pero a veces es un tema a tener en cuenta. Muchas gracias, doctora. Siguiente pregunta. ¿Nadie?
Me gustaría que la cámara enfoque al grupo, así veo a todos los que conozco. Ahorita lo hacemos, doctora. Todavía tenemos unos 5 minutos. Me gustaría regresarle la palabra a usted para que pudiera hacer un cierre con respecto al tema tan interesante que hoy nos comparte y que además es muy importante en la clínica, ¿no? Sí, Ya el registro de personas que tienen tatuajes, bueno, me parece claro. que ya es muchísimo mayor que quien no lo tiene, ¿no? Entonces, cómo usted nos hace este énfasis en que puede ser incluso un elemento de diagnóstico, como nos decía, cuando es algo muy neurótico o algo que ya podría estar hablándonos de algo psicótico o de algo sumamente doloroso. Entonces, creo que ahí ya nos enfoca aquí bueno, casi a todos. Digan hola. Hola, ¿qué Saludos. tal? Y bueno, ¿Qué tal? le regreso la palabra para que nos pudiera hacer un cierre de este tema. Sí, cómo no. Ah, perdón, doctora, hay una pregunta aquí antes. Ajá, por favor. ¿Aquí me escucha bien? ¿Me oigo bien? ¿Me alcanza a escuchar? Sí, sí, sí. Hablaba usted de la parte psicosomática. Entonces, solamente para saber si comprendí, es decir, cuando hay una enfermedad, un padecimiento psicosomático, es producto de algo que no logró inscribirse, algo que no logró simbolizarse. Entonces, digamos que el tatuaje puede eh, brindar como ese paso, aunque ese proceso no se llegue a concretar, pero digamos que no cae, o sea, que no se vive en el soma, o sea, que no se vaya al cuerpo y que haya alguna manera de expresarse, como si el tatuaje fuera una especie de lenguaje. Sí, es muy interesante esta pregunta, ¿eh? Muy interesante, porque ya vamos para la tercera edición con lo que me están aportando. Pero sí, es claro, por eso digo hay que respetarlo, porque a veces el lograr expresarse de esa manera, como muy bien dice la colega, puede ser una especie de un camino a las representaciones mentales. Y considero que puede ser, ¿no? No, es decir, no todas las enfermedades psicosomáticas son, se pueden considerar psicosomatizaciones simbolizantes, algunas que por la gravedad que revisten abarcan una multiplicidad de factores, eso también lo dice de Jure, ¿no? Pero en otras sí, y entonces yo considero que es muy interesante esto que plantean de que puede ser un camino por el potencial reparatorio que tiene en ese sentido, ¿no? Es decir, una de las entrevistas que yo realizo es una mujer de 90 años, falleció hace muy poquito, y que ella había sido tatuada salvajemente, digamos, en los campos de concentración cuando tenía 10 años, y donde mataron a 100 personas de sus familiares, ¿no? Pero ella se salva porque era un trabajo forzado, etcétera, ella y un novio que tenía, y cuando se salva, todo el mundo le miraba el tatuaje y negaba la guerra, porque la primera reacción ante la crueldad y la guerra es la negación, ¿no? Y la desmentida. Y entonces ella se sentía muy mal. Y entonces en la entrevista me cuenta que se sentía muy mal con el tatuaje, que todo el mundo le preguntaba y que un buen día ella decidió hacérselo sacar y se lo hizo sacar, ¿no? Y cuando ella se lo hace sacar ese tatuaje, empieza a sentirse muy mal, se enferma mucho de una cosa, de otra, y empezó a sentir que ella no era ella, porque ese tatuaje, dice, significaba el horror y el dolor de la guerra, y yo no tenía por qué ocultárselo a la gente. Si la gente quería negarla, desmentir la guerra y las masacres,
que lo hiciera, pero yo no tenía por qué ocultarlo. Y así fue como un día decide hacerse de vuelta el mismo tatuaje del campo de concentración en el mismo lugar, exactamente igual, y a partir de ahí ella se siente reparada, deja de estar siempre enferma o deprimida y empieza a escribir libros. Escribió muchísimos libros contando su experiencia y entonces yo en el libro pongo que ella hace un pasaje de la humillación, que era la marca como si fueran vacas o en el cuerpo, a, digamos, a un pasaje, a un tatuaje por elección. Y para ella fue muy reparatorio, porque vivió hasta los 97 años y pudo contar su historia a quien la quisiera leer. Escribió muchísimos libros. Así que en esto creo que es una respuesta a lo que estás diciendo, ¿no? Es decir, lo reparatorio que fue para ella, volver a hacérselo, que al principio pareció un horror, pero no fue un horror, fue reparatorio para ella, ¿no? Es decir, los tatuajes, como todo, tienen sus luces y sus sombras. Por ejemplo, cuando yo entrevisté los médicos, estaban encantados con los tatuajes porque ellos hacen punto de tatuaje cuando sacan un tumor para saber si hay otra operación, dónde estaba el tumor. Después usan puntos de tatuaje para hacer las radiaciones en el cáncer, para saber la parte del cuerpo que se va a radiar. Después me dijeron que los labios leporinos quedan perfectos con el tatuaje, digamos. Después, en el caso de las mastectomías, con el tatuaje vuelven a recrear los pezones y de alguna forma flores en las heridas, y las mujeres, hay acá un hospital que hace gratuitos esos tatuajes, hacen cola para que tuvieron mastectomías y operaciones por cáncer de mama, para poder ayudar a reparar ese dolor, y tiene sus efectos, ¿no? La alegría que producen. O sea, que es luces y sombras. Por otro lado, los dermatólogos no están de acuerdo con el tatuaje porque puede tapar patologías en ciernes, si son tatuaje todo negro o que tapa todo el cuerpo, puede tapar la patología de piel. O sea, que como todo tiene sus luces, todo hecho humano tiene sus luces y sus sombras. Y nos tenemos que acercar con respeto, ¿no? Con respeto y también con cuidado de que es un elemento, digamos, es un aporte que no podemos desconocer. Muchas gracias, doctora. Con esto cerraríamos la mesa. Le agradecemos mucho el que nos comparta su libro. Estaremos muy pendientes de que llegue aquí a México y su valiosa aportación con respecto a este tema. Le agradecemos mucho y la despedimos con un aplauso. Gracias. Hasta la próxima. Gracias.